¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a nuestro 8 Magazine de hoy jueves. Son las 4:30 en punto y aquí arranca nuestro directo. Hoy estamos de reestreno porque recuperamos las emisiones de los reportajes de Bella Burgartis. Ayer nos visitaba Jesús Toledano para presentar esta nueva y última temporada de la serie documental que esta casa dedica a la Catedral de Burgos en su 8º centenario, en este año en el que estamos celebrando los 8 siglos de la Catedral de Burgos. Arrancamos hoy una nueva etapa, de hecho va a ser nuestro tema de portada. Ahora mismo les doy más en detalles, pero además vamos a tener los contenidos habituales de los jueves. Tendremos tiempo de tertulia. Hoy vamos a hablar de la cumbre contra el cambio climático, también de las medidas contra el consumo de algunos hábitos alimentarios nocivos, sobre todo para los más pequeños de la casa, en uno de los problemas de salud más graves del momento y sobre todo del futuro, la obesidad infantil. Y también nos ocuparemos de otras cuestiones que habitualmente tenemos los miércoles, pero que hemos trasladado al jueves. Hablaremos en nuestro espacio Sal y Luz de la actualidad de la diócesis. Además nos va a visitar Daniel Angulo en nuestro espacio Respira Burgos, en el que nos va a contar su experiencia en la isla de La Palma. Nos trae imágenes inéditas del volcán y, por supuesto, nos detallará la previsión meteorológica. Y arrancamos, como les decía, una nueva temporada de Bella Burgartis. Vamos a ver el capítulo número 26 de esta serie, en el que recorreremos la arquitectura funeraria de la catedral y lo vamos a hacer de la mano de un experto en arte, René Jesús Payo, y por supuesto bajo la dirección de Jesús Toledano. Esto es lo que nos cuentan los sepulcros de la catedral. La muerte como el final de la vida en la tierra. En una religión mistérica como el cristianismo, la eternidad también juega un papel fundamental. Pero además, en una catedral como esta, los prelados, las grandes familias de patrocinio, desarrollaron una arquitectura sepulcral que nos habla, que nos cuenta cosas. Hoy, en Bella Burgartis, de la mano de René Jesús Payo, vamos a ver lo que nos cuentan, vamos a ver lo que nos dicen los sepulcros. Bueno, pues estamos hoy en Bella Burgartis, otra temporada más, y no será el último programa con René Jesús Payo. Lo conocen ustedes sobradamente, la pasada temporada ya protagonizó varios programas de Bella Burgartis, y hoy en concreto, como yo les decía en la presentación, vamos a hablar de la arquitectura sepulcral, de los sepulcros que nos hablan. René, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Por qué nos hablan los sepulcros, René? Pues nos hablan de manera metafórica y de manera real. Nos hablan de manera metafórica porque las formas del sepulcro nos evocan a aquellos grandes hombres y mujeres del pasado que quisieron dejar memoria a través de sus sepulcros de su paso por este mundo. Pero también nos hablan de manera real nos hablan de su linaje a través de los escudos que aparecen ubicados en la base del sepulcro, que aparecen ubicados en los arcosolios, y nos hablan de manera real a través de las inscripciones que sintetizan en gran medida su vida, su paso por esta tierra. Has elegido 4 ubicaciones hoy para hacer este recorrido en Bella Burgartis. Como no va a ser el último espacio, desde luego que veremos más, pero yo creo que lo ideal es que comencemos y nos vayas contando muchísimas cosas que vamos a ver. Gracias. Bueno, pues decía yo en la presentación que los sepulcros nos hablan y casi nada. Esta capilla en sí lo hace ya para todos. Es la capilla de los Condestables, el sepulcro de don Pedro Fernández de Velasco y doña Mencía de Mendoza. Y René, casi nada, cuéntanos. Efectivamente, pocos espacios de la catedral en donde desde la muerte se nos hable tanto a los vivos. Se nos habla a través de los sepulcros, se nos habla a través de la heráldica, de los escudos, se nos habla a través de las cartelas, se nos habla también de las creencias de los difuntos en los retablos, en las esculturas que pueblan la arquitectura, en la magnífica conjunto de vidrieras que se encontraba en la zona superior de la capilla, ¿no? Una capilla verdaderamente parlante. ¿Y qué elementos podemos encontrar específicos en este sepulcro? Bueno, pues un sepulcro sumamente interesante. En él están enterrados Pedro Fernández de Velasco, el primer condestable de Castilla, conde de Haro, y su esposa, Mencía de Mendoza Figueroa,
la hija del marqués de Santillana. Con ellos se entroncaron dos de los más importantes linajes de la nueva nobleza castellana, aunque es un sepulcro que no es coetáneo a los condestables, al condestable y a la condestablesa, sino que habían pasado ya varias décadas desde que ambos personajes habían muerto hasta que construyó este sepulcro, que fue realizado por uno de sus nietos, por Pedro IV Fernández de Velasco, que completó la decoración escultórica de la capilla y que quiso perpetuar a sus abuelos de una manera idealizada, con unos rostros totalmente idealizados, ya que nada tiene que ver los rostros de los condestables, del condestable y de la condestablesa, como eran en realidad, sino que son imágenes para el infinito, para la eternidad, imágenes totalmente idealizadas, con una belleza de carácter ideal, labradas en un magnífico material. Es una de las pocas obras escultóricas que tenemos en la catedral realizadas en mármol comprado en Carrara, ya que la mayor parte de las obras de la catedral están realizadas fundamentalmente en piedra caliza o en alabastro, y para ello don Pedro IV Fernández de Velasco, para honrar a sus abuelos, para honrar a su estirpe, quiso utilizar este material sumamente noble, el mármol de Carrara. ¿Lo que sabemos de las losas y del buey garrudo se corresponde con la realidad? Tiene una base real, y es que hay un elemento muy importante en torno a la casa de los Fernández de Velasco. Cuando el primer conde de Ara crea el patronato, el mayorazgo de la casa de Haro, de los Haro, señala la obligación que tienen todos sus miembros de enterrarse en el convento matriz de la casa, que es el convento de Santa Clara de Medina de Pomar. Y ahí están enterrados casi todos los miembros de la casa Velasco, desde el siglo XIV hasta el siglo XVI. ¿Por qué se enterraron aquí don Pedro y doña Mencía? Porque quisieron hacer de Burgos el centro de su poder. Burgos era a finales del siglo XV el ámbito más importante de Castilla, donde se desarrollaban los principales acontecimientos políticos, y aquí construyen su casa, la Casa del Cordón, y aquí construyen esta capilla funeraria. Para ello tuvieron que pedir permiso al Papa, y tengamos en cuenta que lo consiguieron de manera relativamente fácil, porque la condestablesa era hermana de don Pedro González de Mendoza, el que era denominado el tercer rey de España, el gran cardenal, y consiguió una bula que permitía, que el Papa eximía al condestable de enterrarse, según lo mandado en el mayorazgo, en Medina de Pomar. Su nieto, Pedro IV Fernández de Velasco, trató de enterrarse aquí también, pero no consiguió esa bula, no consiguió esa dispensa, ya que las monjas de Medina de Pomar pleitearon porque fuera su cuerpo depositado en Medina de Pomar. René, hemos venido a la base del altar mayor. Estuvimos aquí precisamente viendo este arcosolio en el programa que hacíamos la pasada temporada en Bella Burgartis sobre Castilla, y dentro tenemos a don Juan, al infante don Juan, un hombre controvertido ya en su figura regia. Decíamos entonces el arcosolio, de latín arcus, arco, solium, sepulcro, que es de lo que estamos hablando hoy precisamente. Nárranos, René. Sí, efectivamente, la Catedral de Burgos, a pesar de ser un edificio importantísimo dentro de lo que es la historia de la arquitectura gótica castellana, no tiene muchos personajes regios enterrados en la misma. No tiene tantos personajes regios como Toledo, no tiene tantos personajes regios como Sevilla. Sin embargo, sí que hay algunos personajes muy significativos, muy conocidos, y a veces no conocidos por sus buenas obras, sino por todo lo contrario, ¿no? Como bien decías, este es un personaje muy controvertido, un personaje que vive a caballo entre el siglo XIII y el siglo XIV, el infante don Juan, que se ha hablado de él como el infante de las tradiciones, un personaje que toda su vida estuvo a contracorriente, la desarrolló a contracorriente, se puso en contra de su padre, Alfonso X el Sabio, cuando se produce el alzamiento de Sancho IV. En principio tuvo una buena relación con Sancho IV, pero también se levantó contra Sancho IV, y después también, ya en momento muy avanzado de su vida, se levantó contra Fernando IV emplazado. Quizá el hecho más notorio y el hecho más conocido de su turbulenta y atribulada vida fue el que tuvo lugar en el sitio de Tarifa. Rebelado contra el rey, se exilia en Portugal, de Portugal huye al norte de África, y en el norte de África confabula con las tribus del norte de África, con las tribus musulmanas del norte de África, para asaltar la península ibérica, y llegan hasta las costas de España, las costas de Andalucía. Tarifa había sido ya conquistada por los cristianos, con la mala suerte de que el hijo del gobernador de Tarifa, Guzmán el Bueno, el famoso Guzmán el Bueno, pues cae en manos de los musulmanes y cae en manos del infante don Juan.
Entonces él es el que insta a don Guzmán el Bueno que rinda Tarifa para, si no quiere, que sea asesinado su hijo. Y la historia acaba como todos sabemos, ¿no?, con la muerte del hijo del defensor de Tarifa, ¿no? Por eso ha pasado a la historia, ¿no? Los últimos años de su vida se reconcilió con la familia real, se convirtió en ayo de Alfonso XI, incluso tuvo una relación bastante cercana con la reina María de Molina, que en muchas ocasiones intervino a su favor en momentos muy complicados de su vida. Muerto en 1311, viene a ser enterrado a la Catedral de Burgos, justamente al presbiterio de la Catedral de Burgos. Pues René, yo no sé si una figura tan controvertida se merece el cielo, el infierno o el purgatorio, pero sé de alguien que escribió mucho sobre Dante y al cual podemos ir a conocer en su sepulcro. Perfecto. Nos encontramos ahora frente al sepulcro del arcediano Villegas. Reconocerán ustedes su morfología porque ya la pasada temporada estuvimos aquí con Óscar Esquivias. Nos habló de la figura del arcediano, también conocimos algunos de los elementos que tenía estructurales este sepulcro, pero ahora, René, en este programa tienes que contarnos también qué nos dice este sepulcro. Bueno, pues es un sepulcro, como sabéis, muy interesante. Es un sepulcro realizado a comienzos del siglo XVI, pero que tiene un elemento contradictorio. Hay una disfunción entre lo que es el sepulcro y lo que es la cartela. El sepulcro es un sepulcro tardogótico, la cartela es una cartela ya humanista, renacentista, y que nos habla mucho de qué sucedió con esta figura del arcediano Villegas, que, hombre que a comienzos del siglo XVI se encontraba enfermo y creyendo que iba a morir, ordena, comanda al gran Simón de Colonia que le construya esta magnífica obra sepulcral, va a vivir aún 30 años más hasta que fallece en el año 1535. Por eso existe esa disfunción entre lo que es la cartela renacentista y lo que es el sepulcro gótico. El arcediano que tanto se dedicó precisamente a las letras, a las traducciones, como vimos con Óscar, viendo esa diferencia, ¿no?, entre lo que escribe, lo que dice la cartela, con lo que es el estilo, por supuesto, de su sepulcro. Efectivamente, fue uno de los más importantes humanistas burgaleses de finales del XV y de comienzos del XVI, hombre que pasó una larga temporada de su vida en Roma representando los intereses del Cabildo, donde pudo entrar en contacto con las grandes letras del Trecento, del Quattrocento italiano, fue introductor del Dante en Castilla, incluso pues, su traducción del Infierno del Dante fue financiada por su gran protectora, la condestablesa, doña Juana de Aragón. Hay una sentencia latina que dice traducir es traicionar, pero sin embargo todo el mundo dice que su traducción llegó incluso a reproducir algunos pies poéticos a veces fidedignos con la obra original. Sí, porque además de ser un gran conocedor del italiano, era un gran latinista y era un personaje que manejaba con enorme fluidez el lenguaje castellano. No es una traducción pedestre, según dicen los especialistas, sino que es una traducción claramente literaria, que trata que las formas en las cuales se da a conocer la obra del Dante pues estén en un castellano fluido, en un castellano que no siga miméticamente, no siga la traducción miméticamente los elementos del original italiano. René, estamos en otra capilla, la capilla de la Visitación, que casi nada alberga un sepulcro de uno de las figuras, hay muchas en esta catedral, pero una de las figuras más importantes, el obispo Alonso de Cartagena. ¿Qué nos dice su sepulcro? Bueno, pues nos dice muchas cosas, ¿no? En primer lugar, nos habla de su enorme cultura a través de esa inscripción que él mismo redactó para sí, hablando de la importancia que él creía y que evidentemente había tenido en vida, ¿no? Dilecto Deo omnibus, elegido por Dios, querido por Dios y por los hombres, ¿no? Que hace referencia a esa gran trayectoria vital, una trayectoria vital de carácter cultural, pero también de carácter político. Fue uno de los hombres clave en el reinado de Juan II, desde un punto de vista político, y fue también uno de los hombres clave desde un punto de vista intelectual. Si no me equivoco, el sepulcro se hace en varias fases, ¿no? Y de hecho tiene una letra capital que no es gótica, que nos indica eso. Efectivamente, la letra capital nos habla muchísimo de ese afán que tenía de coleccionismo de manuscritos clásicos escritos con letra capital romana latina, con letra no gótica, que era la gótica, la letra que entonces imperaba en los manuscritos de finales de la mitad y de la segunda mitad del siglo XV. Y efectivamente, todos los historiadores del arte convenimos en que hay dos fases. Una primera fase coetánea a la del propio prelado,
prácticamente coetánea, creemos que se hace incluso cuando el prelado está todavía vivo, que es lo que se llama la cama, en donde está todo ese conjunto de figuras de santos y de santas, santos y santas de devoción particular del obispo, algunos universales y otros locales, porque él contribuyó muchísimo al desarrollo de algunos cultos locales, como el de San Vitores, el de Santa Casilda, etcétera, ¿no? Y por encima la gran escultura yacente ya realizada en los años finales del siglo XV y muy probablemente, casi con toda seguridad, realizada en el entorno, si no es por el propio Gil de Siloé. Es impresionante el detalle de cómo está tallado su figura de él, fíjate, de Alonso de Cartagena, que una obra tan ingente dejó para esta catedral. Recordemos que las agujas con alguien, del que voy a hablar después, son obra precisamente de él, después de volver del Concilio de Basilea. De él decía Hernando del Pulgar: fue hombre de buen cuerpo, bien compuesto en la proporción de sus miembros, tenía cara y persona muy reverenda. Y decías tú también, René, las figuras que acompañan precisamente el basamento, y tenemos, entre otros, a San Lesmes, tenemos a San Vitores, a Santa Casilda. Sí, estos santos locales. Él tuvo siempre una obsesión, desde que llega al obispado de Burgos, y es elevar al máximo el obispado de Burgos y equipararle al de Toledo. Para eso, pues él inicia un proceso visual de transformación de la catedral, como has dicho, con la construcción de las agujas, con esa figura impresionante, este Juan de Colonia que él trae de Alemania para rematar las agujas, pero por otro lado también trata de dotar a la iglesia burgense de un santoral propio muy fuerte, muy sólido, señalando que desde tiempos inmemoriales la iglesia de Burgos había sido capaz de dar tantos y tan importantes santos, casi tantos y tan importantes santos como la diócesis toledana. Por eso propicia los estudios sobre Santa Casilda, propicia el culto a San Lesmes, propicia el culto a San Vitores y que se escriban obras de estos personajes. Un aspecto en esa pedagogía que tenemos en Bella Burgartis, los cefalóforos son los santos que tienen una cabeza en la mano, ¿no? Como San Vitores. Sí, efectivamente, San Vitores es uno de esos santos cefalóforos. El primer gran santo cefalóforo es el patrono de la dinastía francesa, San Denis. Casi todas las historias de estos santos cefalóforos están unidos a una tradición más o menos legendaria que nos habla de su martirio y de que una vez producido ese martirio ellos obraron el milagro de coger su cabeza, portarla en la mano y seguir haciendo durante un tiempo la labor que no habían terminado y que tenían encomendada. En el caso de San Vitores, según cuenta la tradición, fue martirizado por los sarracenos mientras estaba celebrando misa. Cuando es ejecutado, recoge la cabeza y termina la misa con la cabeza en la mano, terminando esa labor que estaba desarrollando antes de su martirio. Otro aspecto de conocimiento en esta nueva temporada de Bella Burgartis. Escocia es un país maravilloso, tremendamente precioso en lo que son sus paisajes y su historia, pero también es un elemento arquitectónico y artístico. Cuéntanos. Sí, los toros y las escocias parten de la arquitectura clásica, ¿no? Es lo que se desarrolla en las basas de las columnas clásicas que permiten dar movimiento, esas curvas y contracurvas. En este caso es una curva, el toro y la escocia sería la curva y la contracurva, y que permiten que en vez de tener un listel liso se genere esta blandura que verdaderamente permite el tránsito de un lugar a otro de una forma suave, generando también profundidad, sombras, etc. Bueno, pues si te parece nos vamos a ver al gran arquitecto, a Juan de Colonia. Vayamos. René, decíamos, el obispo vuelve del Concilio de Basilea y se trae las nuevas tendencias que se están generando en Europa y se trae sobre todo un nombre, Hans Korn, Juan de Colonia. Cuéntanos, ¿qué nos dice? Sí, efectivamente, el obispo que había estado en Basilea, donde tuvo un papel importantísimo, el propio Papa Pío II, Enea Silvio Piccolomini, llegó a hacerse íntimo amigo suyo y le tuvo como uno de sus hombres más importantes en el concilio. No olvidemos que gracias a sus intervenciones en el concilio de Basilea, las Islas Canarias son españolas, porque entonces estaba disputando en ese concilio si las Islas Canarias debían ser propiedad de Portugal o propiedad de Castilla, y por su defensa de la castellanidad de las Islas Canarias en Basilea, estas islas pasaron a formar parte de esta corona, ¿no? Muy probablemente desde Basilea él peregrina a Colonia. Tengamos en cuenta que era un lugar muy importante de peregrinación, porque según la tradición ahí estaban enterrados los Reyes Magos, y en ese viaje de peregrinación pues pudo ir conociendo todas esas grandes catedrales alemanas rematadas con estas estructuras octogonales, puntiagudas, con estas magníficas agujas, como ocurre por ejemplo en Slingen, donde pudo ver esa fantástica aguja que remata la catedral. Y en Colonia muy probablemente entra en contacto con algunos de los canteros que en aquellos momentos estaban desarrollando ese proceso larguísimo de construcción de la catedral de Colonia,
y en ese momento probablemente contrata a este cantero para traerlo a Burgos, pensando en que su catedral de remate francés, con torres de remate francés, quedará rematada con esas grandes agujas que inician ese proceso de gran transformación de la catedral de Burgos, que va a vivirse desde mediados del siglo XV hasta mediados del siglo XVI. Está su losa un tanto desgastada, un tanto no se merece su grandeza, desde luego, como está. Lamentablemente, pues la memoria del gran arquitecto alemán, del gran arquitecto que inicia la renovación del gótico en Burgos y en Castilla, Juan de Colonia, queda un poco desdibujada. Tenemos testimonios documentales gracias a los cuales sabemos que está justamente aquí enterrado junto a su esposa. Como se encuentra justamente a la entrada, en la puerta, el paso de la gente, pues ha hecho que se vayan perdiendo pues, los elementos grabados que tendría, sin duda alguna, elementos de carácter epigráfico, en donde se nos señalaría quién era el enterrado. Un elemento técnico, René, al que te vas a referir continuamente en este programa, que precisamente es el que nos cuenta esos sepulcros que nos hablan, que nos dicen cosas, nos lo dicen a través de la cartela. Cuéntanos. Sí, efectivamente. Las cartelas son un elemento fundamental. Es el lugar en donde el difunto se comunica con los vivos. Se comunica con los vivos contando cosas. En primer lugar, dando su nombre. En segundo lugar, diciendo cuándo nació y cuándo murió. En tercer lugar, señalando cuáles han sido las principales obras que ha desarrollado en su vida, fundamentalmente obras religiosas, pero también otras de carácter político. Y por fin, impetrando, rogando a todos aquellos que pasaran por delante de su tumba una oración. Pues René, gracias desde luego por este programa. Parece que la muerte, aparte del reino de lo desconocido, es el reino del silencio, y sin embargo vemos cómo el hombre en este afán por trascender trata también de perpetuarse contando cosas, dejando símbolos, dejando cartelas, dejando desde luego ideas que puedan hablarnos de ellos. Gracias, seguiremos trabajando en Bella Burgartis. Gracias a vosotros. En 8 Magazine vamos a ver a continuación el último de nuestros reportajes de Sal y Luz que nos han acompañado a lo largo de todo un año de la mano de Luis Ángel Rozas, hablándonos sobre el trabajo y la actualidad en la diócesis. Hoy nos ocupamos del Centro de Escucha. Nos encontramos en el Centro de Escucha Diocesano, que es casi un bebé, porque llevamos menos de un año de existencia. Fue en el 19 de marzo cuando comenzamos esta andadura. Una andadura que se materializó en este proyecto, pero que ha tenido un proceso previo. Comenzábamos en el curso 2017-2018 con un encuentro, un curso organizado a propuesta de la Delegación de Familia y Vida y para fortalecer y dinamizar el voluntariado del Centro de Orientación Familiar, y a partir de ese comienzo, en ese curso, fuimos viendo la necesidad de este proyecto. Ya en sueños vislumbrábamos que se podría generar un centro de escucha diocesano. Fueron pasando otros 2 años de formación, de preparación, de creación de un equipo de unas 15 personas, más o menos, que somos los voluntarios que en estos momentos atendemos el centro de escucha, y que se consolidó pues con reuniones mensuales, con encuentros, nos fuimos conociendo, con formación, hicimos todo el proceso de organización del centro de escucha, fuimos a hacer una visita al centro de escucha de los religiosos Camilos de Tres Cantos en Madrid, que son los que de alguna manera han tenido la idea de los centros de escucha a nivel español, José Carlos Bermejo, y que estuvo también ayudándonos en la formación. Todo esto se fue amasando poco a poco, y nos encontramos con esta criatura, con este proyecto que es muy sencillo. Hay 3 vías para ponerse en contacto con nosotros, que son a través de la página web del Arzobispado, o bien mandando un email, o bien a través del teléfono.
Entonces, la persona que carga con un dolor en ese momento, con un dolor emocional, que está metida en un bucle, pues se pone en contacto con nosotros, y si es a través del teléfono, yo soy la persona que lo recoge y entonces, pues en función de lo que le sucede, pues le envío a un escucha en particular, que aunque todos tenemos una formación elemental, pues luego cada uno de nosotros pues está especializado en diferentes cosas. Las sesiones son aproximadamente 20, es un proceso de 20 sesiones, y al final de las 20 sesiones la persona tiene que haber aprendido a caminar por sí misma, haber gestionado estas emociones que le aquejaban y poder continuar. El objetivo que tiene el centro de escucha pues es atender crisis vitales, pero sencillas. Cuando las cosas se complican, pues se derivan a psicólogos, o entendemos que les tienen que atender ellos, si les hace falta medicación. Nosotros son cosas sencillas, a veces, como me decía mi compañera, ¿no? A veces personas que entran en bucle. Hemos detectado mucho, por ejemplo, este año de pandemia, pues que ha habido gente que le ha dado mucho miedo el tema de la pandemia, al quedarse en casa, entonces se han roto con sus rutinas, entonces volver a retomarlas, por ejemplo, pues les está costando, ¿no? También atendemos procesos de duelo bien por muerte de un familiar, muerte de un hijo, de una esposa, pueden ser también de rupturas. Es un centro diocesano. Esto no quiere decir que necesariamente, o que solo, exclusivamente, mejor dicho, atienda a personas creyentes, sino que está abierto a cualquier persona de la creencia que sea, la ideología que sea, la confesión religiosa que sea. Es gratuito y las personas que constituimos el equipo, los escuchas, hemos vivido un proceso formativo de 2 años. Un voluntario del centro de escucha colabora, se sigue formando. No se puede decir que esté formado definitivamente, ni mucho menos. Hemos tenido anteriormente un proceso de formación y nos reunimos más o menos en un periodo mensual. Cada mes pues compartimos las experiencias que estamos teniendo. Colaboramos dentro de la diócesis también con la Delegación de Salud, de Juventud, de Migraciones, con Cáritas Diocesana y con la Delegación de Familia. Mi experiencia como escucha, percibo que hay muchas personas con mucho dolor, con mucha soledad, a veces con miedo, con experiencias pasadas no superadas, con heridas no cerradas. Yo creo que esto es reflejo de lo que estamos viviendo en la sociedad, y la pandemia me parece que lo ha agudizado. Generalmente las personas lo que manifiestan cuando vienen aquí es la necesidad de que alguien les escuche sin juzgar, sin interpretar. La escucha tal cual, o sea, simplemente el mirarles a los ojos, la acogida incondicional, el no juzgar, pues va haciendo que ellos vayan abriéndose y vayan soltando muchas cosas y cuestiones que incluso a veces no tenían planteado decirlas en un inicio. He descubierto que ya el hecho de escuchar en sí es terapéutico. Hay personas que en ese sufrimiento pues simplemente necesitan un desahogo y no mucho más, y ha sido un acompañamiento más corto. Y en cambio otras personas pues que empiezan con un asunto y de ahí van saliendo otras cosas, otras cuestiones, y tienen un sufrimiento más enquistado y entonces necesitan ese acompañamiento pues de las 20 sesiones, ¿no? Recibir a la persona, escucharla, que ella se sienta escuchada, y después nuestra función pues es tratar de empoderarla, ¿no? Buscar esos recursos que la persona tiene, que ha utilizado durante su vida seguramente, seguro, y volverles otra vez a relanzarle, potenciarle todo eso que ya tenía y volvérselo a presentar de frente para que vea que ella tiene cualidades y habilidades para poder salir hacia adelante. Entonces, esa es un poco nuestra misión, acompañarla en ese recuperarse, en ese buscar la solución, porque la solución la tiene que buscar ella. Son ellos mismos los que tienen que encontrar el camino para poder afrontar en la vida aquello que les está impidiendo funcionar, ¿no? Con normalidad, aquello que les está produciendo esa angustia existencial tan grande. Eso les ayuda pues eso, a rearmarles y bueno, pues poder enfrentarse a esas situaciones que muchas veces hay algunas que son muy grandes, ¿no? Pero hay otras veces que no son muy grandes, pero que les pesan mucho. Entonces, ayudarles a quitar esa mochila. Mi experiencia en el centro de escucha como voluntaria, la verdad es que es sumamente enriquecedora.
O sea, en cuanto a lo que a mí me aporta, es mucho enriquecimiento y me sitúa en la vida y en el trato con las personas. En el trato no solo con los escuchados, sino en mi vida personal. Cuando me voy tropezando, pues en mi profesión o en mi familia, ¿no? Llega un momento que te empapa tanto que supone otra manera de vivir. Yo sí que tengo la experiencia de que yo recibo en esa relación interpersonal, voy aprendiendo, se me van cambiando actitudes, maneras de escuchar. Pues la verdad es que me hace crecer como persona, porque cuando tratas tanto con una persona te hace ver muchas de sus partes, entonces te ayuda a crecer en el amor a los demás, ¿no? El ver que, bueno, que todos tenemos cosas que nos pesan, todos tenemos defectos que superar, cosas que corregir. A lo largo de estos meses de andadura hemos tenido 35 casos y han sido de diferentes problemáticas. Hemos tenido duelos, no solo de parejas, que a lo mejor es lo que más suele predominar, sino también de madres que han tenido pues, hijos con accidentes o de amigos muy queridos. También, por otra parte, hemos tenido personas que venían aquejadas de dolencias, tanto físicas como psicológicas, ¿no? Angustias, miedos, padres preocupados por sus hijos, tanto la situación laboral como sentimental, y pues que sentían ellos la angustia del devenir de sus hijos, ¿no? De cómo iban a continuar por la vida. Hemos tenido casos de violencia de género, casos de inmigrantes que con la situación de la pandemia pues, se ha agravado aún más si cabe. Hemos tenido casos de separaciones, de gente que no sabe cómo manejar esa pérdida, ¿no? Y cómo seguir con esa vida. El perfil de la gente que viene es muy variada, es desde personas jóvenes que no saben qué hacer con su futuro, personas mayores que a lo mejor pues, están pasando un momento de soledad, de desesperación, personas pues, eso, en el medio de sus vidas, que están separadas, han perdido el trabajo, alguna pérdida de algún hijo, alguna cosa así, que lo están pasando muy mal. Nuestro teléfono al que se puede llamar para contactar con nosotros por primera vez es el 697-852-447. Además, puedes escribir un email al centro de escucha @archiburgos.es y también en la página web del Arzobispado, ¿de acuerdo? Para ponerse en contacto con nosotros. A continuación vamos a ver un role-playing de lo que es un caso, este caso no es real, pero de cómo se lleva aquí en el centro de escucha, cómo se empieza. Es el caso de un padre que ha tenido un accidente con su hijo, se ha quedado cojo y el padre no puede con la culpa. Buenas tardes, Antonio, es la tercera vez que nos vemos. ¿Qué tal te ha ido esta semana? Pues no sé, la verdad es que yo creo que igual, es que no puedo, no sé qué me pasa, es que no... A ver, esta semana, por ejemplo, pues es que hay días que en el trabajo es que se me va completamente, se me viene el accidente otra vez. O sea, estás desorientado. Claro, no duermo nada por la noche, mira, a María, mi mujer, la tengo desesperada porque no soy capaz de dormir, o sea, se me vuelve otra vez el accidente y otra vez. Yo iba bien, pero es que nos embistió el coche bueno, no sé, solo fue, pero es que yo me imagino que si se hubiera matado a mi hijo. Bueno, pero eso no es lo que ha sucedido. Ya, pero es igual, pero yo es que sigo con las pesadillas y luego es que, ¿sabes? Cuando estoy con él, estoy como bloqueado, ¿sabes? Como... ¿No mantienes relación con él? ¿Sigues jugando como jugabas con él? Él sí quiere, pero yo no me siento a gusto, ¿sabes? No sé, tengo como un nudo dentro y que no sé, es que como que estoy ahí y vengo a pensarlo, y que es por mi culpa, y que se ha quedado así por mi culpa, y que podía haberse matado. Después de Sal y Luz vamos a hacer un alto en el camino y tras la publicidad abrimos nuestra tertulia semanal. Hasta ahora.
Son las 5:11 y abrimos ya nuestra tertulia semanal. Me acompaña Tania Condado. ¿Qué tal? Buenas tardes, Tania. Buenas tardes, Eneca, otra vez Bienvenida. por aquí. Sí, Muchas gracias. Bueno, teníamos muchas ganas de verte. Y yo de veros. Bueno, pues bienvenida. Ana Redondo, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. A ti te muy vemos bien. más a menudo, pero estamos Sí. muy contentos también de que nos Muchas acompañes gracias, esta tarde. Eneca. ¿Todo bien? Sí, todo bien. Bueno, tenemos un poco menos de tiempo del habitual y muchos temas que abordar. Así que, Ana, empezamos hablando de alimentación a raíz de lo que se ha convertido en una polémica tras el anuncio del Ministerio de Consumo de prohibir alimentos y bebidas insanas, entre los que entran chocolate, galletas, determinados postres, zumos, helados, bueno, todos tienen en común una importante cantidad de azúcar y la prohibición de emitir publicidad sobre estos productos en horario o en contenidos dirigidos al público infantil, es decir, hasta los 16 años. Bueno, pues esto obedece, según el Ministerio, a las alarmantes tasas de obesidad infantil. Yo no conocía los datos y me han llamado la atención. Se ha generado cierta polémica por el hecho de prohibir y porque, bueno, hay quien dice que la responsabilidad no está en ofrecer el producto, el que el producto esté en el mercado, sino en controlar su consumo, en este caso y respecto a los menores, por parte de los padres. No sé cuál es vuestra opinión. Ana, adelante. Pues bueno, como siempre, los padres, o sea, tenemos toda la culpa de todo, pero bueno, esos alimentos llevan un componente que es el azúcar, que es igual de adictivo que la cocaína, y eso está demostrado científicamente y hay miles de estudios. Al igual que está prohibida la publicidad de tabaco y de alcohol, tiene que estar prohibida la publicidad de un alimento, pero es que yo voy más allá, porque es que ahora están diciendo que, bueno, en horario infantil, pero es que yo lo prohibiría en todos los horarios, porque es que cuando un alimento tiene en su segundo o tercer ingrediente el azúcar, es un alimento adictivo, y eso no es alimento, es así. Es que es tan fácil como eso, no es un alimento, es algo adictivo, algo que a los niños les causa trastorno de la conducta, que si no lo saben muchos padres pueden mirar por detrás que en muchos alimentos, bueno, muchos Bueno, chuches, podríamos hablar también del etiquetado, sí, ¿eh? Porque pero en el etiquetado cursos. precisamente Sí, debería haber una interpretar formación. Sí, etiquetas. eso precisamente se tendría que hablar en las escuelas y en, Sí, bueno, hacer y talleres. tu médico, el pediatra, mirar por detrás que en muchas, no sé si conocéis, pues yo que sé, alguna bebida de estas, yo la verdad es que no las conozco, pero sé que por detrás está obligado a poner, altera el comportamiento habitual de los niños. Pero también a la hora de interpretar las etiquetas yo creo que no estamos preparados. Necesitamos como unos talleres que nos expliquen Claro, pero ¿qué pasa, Tania? todos que, los tipos de el aditivos Ministerio que de puede haber. Consumo, el Ministerio de Consumo hace relativamente poco, creo que como un año, se inventa el Nutri-Score, que Sí. Lo van a retirar, ¿eh? que es Porque- otro timo, sí. que es otro timo porque resulta que, o sea, en alimentos en los que tienen muchísima azúcar ponen una y otros alimentos que no son, o sea, que Por son, las proporciones, yo creo no, que es. porque meten que si los cereales, que si no sé qué, pero es que los cereales dan un índice glucémico muy alto. Entonces, como no hay detrás nutricionistas y profesionales en condiciones, pues siempre acaban siendo, bueno, pues Igual eso, lo también van a los retirar, lobbies, ¿no? menos mal, porque es que se les va a caer el pelo. O sea Que hay gente que pone el dinero también para... Ah, sí, eso no lo dudes. Pero es verdad que respecto al etiquetado, y me parece muy importante porque ahora estamos hablando de azúcar y de una población muy sensible Sí, como claro. son los niños, pero estamos hablando de salud en general y se podría trasladar a cualquier parte de la Sí, sí, sociedad, sí. no solo respecto al azúcar, sino a la cantidad de sal, al tipo de grasas que lleve cada alimento y sobre todo el desconocimiento que tenemos como consumidores de la lectura correcta del etiquetado y estos cambios como en el Nutri-Score y su retirada y el debate y otro sistema, la confusión que generan al final. Bueno, yo no soy ninguna experta, sé más o menos consumo, pero hay muchas cosas que estoy convencida que se me escapan y que son nocivas y que yo puedo decidir después si las consumo o no, pero tendré que tener esa información de forma clara, ¿no? Sí, yo creo que también es cultural. Estamos acostumbrados
Antes, bueno, hace bastantes años se tomaba muchísimo azúcar. A los niños se les daba pues un bollicao o, bueno, se les daba un bollicao, también había bocadillos, pero según los niños iban haciendo más grandes, yo creo que abusábamos un montón de lo que eran los bollos, o los pasteles, o los postres. No había tanto el azúcar estaba en las cosas bueno, obvias, no había pero es que tanto ahora está en azúcar y todas sobre todo partes. no había tanto cosas procesado. procesadas, es No había eso. tanto procesado, que es el problema, el mayor problema. O sea, vamos a ver, que te tomes un dulce o un, yo qué sé, vamos a poner un ejemplo burgalés, un chevalier, ¿no? Que es que dices, bueno, que está hecho a mano, tal, ¿no? O sea, casero. Yo qué sé, que un día en casa haces un bizcocho casero, vale, pero es que el consumo diario, o sea, que los niños merienden donuts todas las tardes y que desayunen galletas todas las mañanas, es una locura, es que es una locura porque es adictivo. Y entonces les estamos metiendo un veneno en el cuerpo que no solo les va a afectar a su salud, sino que luego cuando ellos sean dependientes y digan qué es lo que quieren, van a querer algo con azúcar porque es adictivo. O sea, nadie empezó a fumar pensando en... O sea, cuando empiezas a fumar no te dicen lo difícil que va a ser dejarlo, ¿no? Igual nadie empezaría a fumar. Y esto es igual, o sea, el azúcar tiene que ser Pero respecto a la alimentación, un extra. Yo creo que además del azúcar también tenemos el problema de las grasas, de las carnes, como hace poco se decía que en este país se consumía... El mayor problema es el azúcar. Muchísima... Mucho más que la solución la pasa por esa prohibición o es un factor más que frenará es el educación, consumo. Explicar por qué se hacen las cosas. Si tú prohíbes, la gente no lo va a entender, pero hay que explicarles por qué no se tiene que hacer eso, que puede causar, qué problemas puede tener la acumulación de azúcares. La acumulación de azúcar tiene muchísimos problemas cardiovasculares, que hasta hace poco la ciencia o los médicos, artículos de medicina, todo eso, se hablaba de que la culpa la tenía la grasa y ahora se habla de que la mayoría de los problemas cardiovasculares vienen del azúcar. O sea, que es que los infartos, que antes pues eso decíamos, es que come mucha carne, es que... No, es del azúcar, pero es que ahora nos meten el azúcar en todas partes. ¿Por qué? Porque es adictivo. Entonces es un componente muy barato para meter en cualquier producto para que vuelvas a comprarlo. Es que es un negocio redondo. La carne, por ejemplo, tendría el problema de las macrogranjas, que tiene problemas de sostenibilidad, de contaminación, bueno, son otros problemas añadidos ya para el medio ambiente. Sí. Bueno, pero que me viene al pelo porque queríamos hablar también de la cumbre contra el cambio climático y en este caso, y el del consumo de carne, es un debate antiguo también, tiene mucho que ver con el calentamiento global, la producción de carne de forma masiva y de la biodiversidad, consumo, ¿no? reducción de ecosistemas. Se está celebrando en este momento la cumbre contra el cambio climático en Glasgow y era uno de los temas que queríamos abordar. Hasta el día 12 de diciembre se va a celebrar esta cumbre, pero yo tengo la sensación por el feedback que recibo a mi alrededor, que es como, bien, otra vez, ¿no? Como en París, y va a servir de algo porque los compromisos que se adquirieron en 2010 en París no se están cumpliendo. Está claro que tiene que ser mucho más ambicioso. Está muy bien que se reúnan y que se hablen todo ese tipo de cosas, pero que se firmen acuerdos claros. Que se firmen, porque si no vamos a volver a estar en un futuro con los mismos problemas que tenemos ahora. Y ya sabemos que el cambio climático está ahora mismo, ya se está produciendo y que si continuamos así no va a haber vuelta atrás. Que tenemos que empezar ya. Creo que querían implantarlo de que no se aumentase 1,5 grados la temperatura. El compromiso en París en 2015 era que no se incrementase 1,5 grados, pero no solo no se está cumpliendo ese compromiso, sino que las previsiones que se manejaban en 2015 ya eran fallidas, porque aunque se hubiesen cumplido esos compromisos no se alcanzaría el objetivo. O sea que el problema es cada vez más acuciante. Está claro que hay que presionar. Y tenemos que, a nivel individual, tenemos que intentar hacer una vida sostenible y trabajar y presionar a nuestros superiores, a nuestro gobierno, para que se implique de una manera mucho más coherente en lo que es con el cambio climático. Porque está muy bien que se hagan cosas, pero igual se puede hacer todavía más. Ana. Sí, en esta cumbre no está ni China ni India, ¿no?
Parece ser. Ni Rusia, Está- y van y vienen. Rusia. Ni Pues China, ni entonces, Rusia. rotundo te digo que no va a servir para nada. Si no están los países que más contaminan, ¿para qué sirve esta cumbre? No va a servir para nada. Creo que, O sea, no es lo que tenemos estuviesen, que es han conseguir mandado- ese compromiso. Sí, a que no han ido China sus y a- representantes. sí, que Sí, sus pero bueno, presidentes, ya eso es. es Que han un mandado ninguneo, comunicados. ya es un Sí, sí, ninguneo, sí. ya es un Eso ninguneo, es. es así. Y una O falta sea, de compromiso. que se claro. conecten por Zoom, ¿sabes? Es que, madre mía, que no. Está que claro no puede que ser. a la India, por ejemplo- Los países que más contaminan son los que más se tienen que comprometer, eso es así. Y los que tienen que tener compromisos, o sea, el triple o 10 veces más que nosotros. Sí, pero por ejemplo a la India no le podemos pedir lo mismo que a Estados Unidos. Es que en Tania, cuestiones de Ana, desarrollo. Tenemos que dejarlo aquí porque voy fatal de tiempo. Pero bueno, es un tema sobre el que Sí. volveremos. Sí, Estoy hemos abierto segura. el melón. Eso es, Sí, hemos sí. abierto un melón que, Y da que para es, mucho. que es muy importante, desde luego. Muchas gracias a las dos, espero volver a verte A ti, Eneka. pronto, Tania, a ti seguro, Ana. Y nos vamos ahora con la previsión del tiempo. Después viene Daniel Angulo, que ha estado en La Palma viendo la Ya le he erupción visto del ya. volcán. Ay, qué suerte. Ya le he visto. Ahora os lo cuento. Gracias, Qué suerte. hasta pronto. Previsión meteorológica. Hoy ha sido el primer día de heladas y escarchas fuertes de este otoño. Escarchas que han afectado sobre todo a la mitad sur de la provincia. Helada que al amanecer pillaba a este corzo en Acinas, donde han llegado hasta los 2 bajo cero. Por otra parte, en la cuenca baja del Arlanzón se formaban también numerosos bancos de niebla que iban levantando según avanzaba la mañana. Y en la imagen del satélite vemos cómo los vientos del norte dejaban nubosidad abundante en el Cantábrico y cómo nuestra provincia, el corredor de Burgos, precisamente trasladaba esas nubes hacia el sur. Ya en la situación prevista para mañana, el anticiclón se empieza a adueñar de la situación, pero ojo, porque desde esa posición mañana nos enviará vientos de componente nordeste. Mañana, ojo, porque seguirá lloviendo en el Cantábrico, se complica la situación en el Mediterráneo y además bajan las temperaturas con ambiente francamente desapacible e invernal en toda la mitad norte. Concretando para nuestra provincia, para este viernes 5 de noviembre. En el norte cielos muy nubosos, seguirán las lluvias, las precipitaciones de nieve o aguanieve por encima de los 1.300 metros. En el nordeste, Condado de Treviño, Valle del Ebro, también cielos muy nubosos, con lluvias, vientos fríos del nordeste que irán arreciando durante el día y temperaturas claramente a la baja, apenas se superarán los 10 grados, mínimas eso sí de 2-3 grados, no serán tan bajas como hoy. Por el este de la provincia, cara norte de la sierra, en la Bureba, también cielos nubosos. En la cara norte de la sierra habrá precipitaciones de nieve a 1.200 metros tan solo y vientos del nordeste que crearán ambiente desapacible y frío. En el centro y oeste de la provincia, nubosidad con algunos chubascos por la tarde, temperaturas a la baja por la incidencia de esos vientos del nordeste. En la capital 8 grados, por los valles del Pisuerga y Arlanza, como mucho 9 grados, mínimas de 1 o 2 grados tan solo. En la mitad sur, amanecer frío, mínimas de 0 grados, luego nubes y claros, aquí baja probabilidad de lluvias y chubascos, quizás alguno por la tarde, y ambiente también desapacible, aunque no tanto como en el centro y el oeste. Y en la sierra, cielos nubosos con chubascos por la tarde y ambiente también frío y desapacible, invernal. Mañana en Burgos capital, la entrada de vientos del nordeste creará sensación de más frío aún. Además habrá chubascos de aguanieve incluso por la tarde. El fin de semana ceden las lluvias, tiempo más estable, pero continuará todo el viento del nordeste, con sensación de ambiente frío y desapacible. Ya el lunes empezarán a subir las temperaturas. Enseguida Daniel Angulo va a ampliar esta previsión meteorológica y también nos va a hablar de otras cuestiones relacionadas con la erupción del volcán en la isla de La Palma, porque ha estado allí a pie de campo y nos trae imágenes inéditas. De hecho, tenemos un avance que compartir con todos ustedes desde la propia isla de La Palma. Daniel Angulo. Hola a todos desde aquí, desde el Roque de los Muchachos, en lo más alto de la isla de La Palma. Desde aquí, allí al fondo estamos viendo toda la cumbre vieja y el humo que sale del volcán, que actualmente está en erupción. Y lo que más me ha sorprendido es que entrarme aquí cuervos que se dejan acercar a las personas. Fijaros en este Corvus coras, cómo come de mi mano. Me recuerda mucho al que yo tuve domesticado hace unos años. Solo viene por comida, en cuanto lo consigue, se va, ¿eh?
y es que los cuervos son los pájaros más listos que tenemos. Estamos de vuelta en 8 Magazine, son las 33 minutos y ha llegado también a nuestro plató, procedente de la isla de La Palma, nuestro experto en meteorología, Daniel Angulo. Abrimos su espacio Respira Burgos. Queso de Sasamón patrocina este espacio. Está ya aquí en el plató de 8 Magazine. La semana pasada le saludaba a mi compañero Gerardo de Mateo a través de una videollamada en directo en la isla de La Palma, pero ya estás de regreso. Daniel, buenas tardes, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes, Eneca, buenas tardes a todos, amigos. Pues efectivamente, hoy hace una semana estaba yo allí peleando con un compañero de otro medio, buscando un lugar apropiado para que nuestros telespectadores tuvieran una imagen en directo, y me acuerdo justo a esta hora que estaba yo ahí peleando y hicimos esa conexión que resultó muy agradable, de verdad, porque bueno, pues conectar, ¿no?, desde allí, poder vernos. Luego además recibí muchos WhatsApp de la gente que nos sigue y que nos ve, que había estado muy bien. Daniel, ¿cómo ha sido la experiencia? Porque uno no ve un volcán en erupción en directo, en vivo, como lo hiciste tú. Supongo que era la primera vez que lo veías, y porque es una experiencia, como digo, extraordinaria. Pues sí, la verdad es que es una experiencia impresionante. Yo también es la primera vez que pude ver un volcán como las imágenes que estamos viendo ahora mismo detrás de ti, así en directo, y la verdad es que te digo que me impresionó más de lo que yo pensaba, el primer día. Luego ya te vas acostumbrando poco a poco a ese ruido como del mar enfadado, pero constantemente. Bueno, hay momentos en los que el volcán se calla, hace... pero es para coger fuerza y soltar más expresiones. Es entonces cuando dices, pero que se enfurece, parece como que está efectivamente como una bestia que ruge. De hecho, los palmeros, la gente de allí local, lo llamaban el rugido, los rugidos del volcán. Y efectivamente, tú estás escuchando y de repente se para y dices, se ha parado. Pero no, cuando se para, ojo, porque es para coger más fuerza y luego rugir con más fuerza, y es como si fuese una bestia enfadada, ¿no?, que está muy enfadada, y hablábamos entre los que estábamos allí viéndolo, uy, que se enfada, y efectivamente pues cuando sueltas esas expresiones es impresionante. Te acercaste todo lo que pudiste, porque claro, el perímetro está acotado, hay un perímetro de seguridad. Vamos a ver imágenes del volcán en erupción. Todas las imágenes que vamos a ver esta tarde las ha realizado el propio Daniel, que estuvo allí en La Palma. Estás bastante cerca, Dani. Sí, había en concreto estas imágenes que estamos viendo ahora del volcán, son del pasado martes por la tarde-noche, porque a esas horas es cuando, por una parte, ves, porque es impresionante la columna de humo, que a veces suenan dos columnas de humo, una blanca y otra negra. Eso llamaba mucho la atención. Y luego, por supuesto, por la noche pues se veía más el fuego. Claro, el fuego durante pleno día, mediodía, con la luz del sol, pues no se puede ver tan fácil como luego al atardecer y por la noche. Y estas imágenes están captadas precisamente al atardecer, y en ellas podemos ver, por supuesto, la columna de humo enorme que salía, que alcanzaba hasta los 2000 y pico metros, y luego el fuego que constantemente está saliendo. Yo desde donde estaba, unos 4 o 5 kilómetros, me acerqué todo lo más que pude, y luego con la ayuda de los prismáticos pues veía cómo del cráter, cómo de ese fuego, lo que salen son rocas enormes, totalmente incandescentes, pero que alcanzan una altura de más de 30 metros, y que luego esas rocas, que son expulsadas, como digo, a todo lo alto, caen sobre el cono del volcán y se parten en miles de pedazos. Luego también por la noche, otro de los espectáculos que se ve es la lava, cómo baja el río de lava incandescente y cómo va bajando. Total que resulta impresionante de noche, pero también de día, De día esa columna de humo también asusta. Daniel, vamos a ver otras imágenes desde otras perspectivas y en otros momentos del volcán, y esta vez nos vamos a fijar más en el humo al que te referías, las diferentes columnas de humo, las fumarolas que salen del volcán y la ceniza. Antes nos decías, es impresionante el ruido, pero yo me imagino también el olor,
y la dificultad en algunos momentos para respirar también a causa de esas inmensas fumarolas que salen del volcán. Sí, lo que pasa es que en los días que yo estuve, la ventaja es que soplaban los vientos alisios, los vientos del nordeste, entonces llevaban todo el humo y todos los gases, lo llevaban hacia el Atlántico, hacia el océano, no se iba hacia la zona donde estábamos nosotros, cosa que no ha ocurrido en estos días de atrás. En estos días de atrás, en esos pueblos, Tacande, en los llanos de Aridane, que donde estábamos, allí es donde ha cambiado el viento y allí es donde ha estado llevando los gases, y por eso se recomendaba no salir. Pero en estos días, totalmente como vemos, el viento del nordeste, el alisio, llevaba el humo y la columna de humo hacia el Atlántico. Por eso no pude visitar la zona del sur, porque era imposible pasar por allí, por la columna de humo. Lo que estamos viendo también ahora es una imagen de que La Palma es una isla muy verde, y desde uno de los puntos más altos, que es el Roque de los Muchachos, que estamos viendo ahora esta foto, pues también se veía el volcán allí al fondo y la tremenda columna de humo. Aquí vemos pues esa columna de humo que formaba a su vez pues nubes densas, ya a unos 1000 y pico metros, y a veces de esas nubes saltaban rayos también, que era impresionante también, que era otro elemento. Y como digo, el rugir continuo, que a veces cesaba completamente, pero para volver con más fuerza, y era impresionante, era como una bestia enfadada. Y como tú muy bien decías y apuntabas, uno de los hechos, de las cosas que más me ha llamado la atención, la continua caída de ceniza. Eso, aunque no estuvieras debajo del humo, te caía ceniza. De hecho, tenía que llevar unas gafas, por eso en la conexión estuve con gafas de sol, porque como me acerqué tanto, pues me caía ceniza. Yo notaba los ojos que me picaban, porque te está cayendo continuamente ceniza. Y todos los pueblos que están allí alrededor, todas las casas, tenían una capa, bueno, las paradas de autobús tenían unas capas de ceniza increíble. Yo traje algo, porque me lo pidió aquí el compañero Jorge, para que lo viesen. Entonces me he traído un poquito de ceniza volcánica, pues eso, que ocupaba, como digo, allí todas las casas. La ceniza, eso sí, estaba en todas partes, poco, mucho, por supuesto que mucho más donde está la zona del volcán, pero en otras zonas también había ceniza. En todo Daniel, lo que es la isla ¿tú has hay visitado... ceniza, y las plataneras también tenían ceniza. Has visitado la isla en calidad de experto en meteorología y, desde luego, investigador de temas naturales, pero este pasado Puente de los Santos hemos visto cómo la isla se ha llenado de turistas y yo creo que, en principio, eso es bueno en cuanto a la economía de la isla, que está bastante perjudicada como consecuencia del volcán, pero te has encontrado imágenes, las vamos a ver, ¿no?, de curiosos por todas las esquinas. Pues así es. Por una parte estaban los medios de comunicación. Bueno, de hecho los aviones estos días me comentaban que sobre todo vulcanólogos, científicos, medios de comunicación, y ya empiezan a llegar gente de todos los países, porque tú ten en cuenta que La Palma está saliendo todos los días en muchas televisiones del mundo, entonces eso al fin y al cabo está trayendo turistas. Y bueno, se había habilitado allí una iglesia, la Sagrada Familia, que tiene una explanada, y desde allí se había habilitado un lugar para que los turistas más o menos pudiesen verlo. Lo que pasa que, claro, era muy difícil aparcar, porque, claro, todo el mundo quería aparcar en la carretera, en coger el lugar más idóneo, y entonces, bueno, pues había problemas. La verdad es que tienes que dar vueltas para aparcar, y había que ir verlas venir. Yo tuve la suerte de que cogí este camino de Tacande, donde hice las primeras fotos que hemos visto, allí tan cerca. Bueno, y allí estuve relativamente tranquilo, pero sí, era mucha gente la que visitaba. Claro, a mí contrastaba la gente que íbamos un poquito como curiosos, ¿no?, que nos sorprendía, y la gente de allí. Yo sí que he visitado algunos de los pueblos, como el barrio de La Laguna. Hemos visto antes una foto donde salía la laguna, entonces estuve viendo un poquito la gente, y la verdad es que allí están muy tristes la gente, porque claro, tenían sus pertenencias, algunas casas muy bien puestas, con unas vistas fabulosas al mar, todas con sus plataneras, y han sido arrasadas. Me decían allí algunos vecinos que, claro, en la explosión que hubo en 1971, es decir, hace 50 años, pues la lava afectó a una zona donde no había plataneras ni había casas. Entonces, bueno, pero esta vez ha cogido a una de las zonas, digamos, más productivas, que estaba llena de casas con sus piscinas muy bien puestas. Toda la gente estaba un poco triste, y yo veía gente allí pues intentando limpiar la ceniza, porque ya te digo, continuamente está cayendo ceniza. Entonces venga a limpiarlo, pero les daba igual, porque al día siguiente fui a la misma zona, al barrio de La Laguna, y volví a estar sucio. Entonces las paradas de autobús,
las escuelas las veías vacías, las casas desde las que se hacían mucha gente los reportajes, desde la azotea, porque allí en Canarias pues todas las casas tienen su azotea, su azotea donde subirse, pues allí es donde subían los medios de comunicación a tomar las mejores vistas. Entonces veías las casas abandonadas, las paradas de autobús abandonadas, eso sí que te daba un poco triste. Aunque hay que decir que también que la zona afectada por el volcán pues puede suponer un 8-9% de lo que es la isla. El resto sí es verdad que veías mucha ceniza, pero bueno, en la capital, en la zona norte, la vida sigue normal. Daniel, normal. Tendremos ocasión de seguir hablando de este tema, primero porque lo has vivido en primera persona y tenemos información de primera mano, y después porque lamentablemente no ha terminado. La erupción continúa y seguiremos muy pendientes de este asunto, pero nos quedamos sin tiempo por hoy y me gustaría conocer la previsión meteorológica. Me decías antes de saludar a nuestros espectadores que la jornada de hoy está siendo fría, la de mañana lo va a ser todavía más, y que son valores poco habituales en este momento, que son más fríos de lo que deberían ser. Daniel, ¿cómo van a ser las próximas jornadas? Bueno, tenemos que decir que noviembre normalmente es el mes que se dice que es la antesala del invierno, ¿no? Normalmente lo deja todo preparado, quita la hoja de los árboles y luego normalmente a finales, ya por San Clemente, que es el día 23, hay un dicho que dice, por San Clemente el invierno se hace presente. Y es verdad que normalmente en la última semana de noviembre suele empezar el frío y se presenta el invierno, pero este año ha querido adelantarse y se ha presentado, fíjate, ya a primeros. El primer día, el día 1 fue muy borrascoso, bueno, octubre terminó con muchas lluvias, el primer día tuvimos un ambiente muy borrascoso y luego esta entrada de aire frío que nos está dejando unas temperaturas, como tú muy bien dices, pues más bajas de lo normal, más propias de finales ya de noviembre o incluso de invierno, Pero se ha debido a una masa de aire frío que se ha colado empujada por vientos del norte que hoy, esta mañana, dejaban ya las primeras nevadas en el norte de nuestra provincia, copiosas, en la zona de Castro Valdera hasta 15-20 centímetros se estaban acumulando. Bueno, pues mañana vamos a tener por la mañana vientos del norte y por la tarde vientos del nordeste. Ojo, porque mañana el protagonista ya va a ser el viento que va a crear un ambiente muy desapacible, por lo tanto mañana va a ser, yo creo, la jornada más fría y más desapacible. Van a seguir, como vemos, las lluvias en todo el norte de la provincia, en zona de merindades, en la sierra va a nevar pues por encima de 1100 metros y luego por la tarde va a haber chubascos de nieve, de aguanieve, pero sobre todo, insisto, mañana destacado el viento del nordeste. Hoy viento, pero bueno, no muy fuerte, pero mañana sí, mañana ese viento va a crear un ambiente desapacible y temperaturas máximas que apenas van a pasar de los 8 o 9 grados. Así que mañana toca abrigarse, incluso hasta el que no ha querido coger el abrigo estos días. Mañana un día desapacible. Y luego el fin de semana ya se va a imponer el anticiclón, las altas presiones. El sábado, de hecho, bueno, pues vemos que ya la inestabilidad se va a ir hacia el Mediterráneo, pero el sábado aún va a continuar el viento del norte. Por el extremo norte, por Merindades, Condado de Treviño, algún chubasco, pero en el resto ya nubosidad con viento del nordeste este día, todo el día también, creando un ambiente desapacible. Así que el sábado, aunque va a subir un poco la temperatura, estoy hablando de 8 o 9 grados, pero la sensación térmica por el viento va a ser de estar a 5 o 6 grados. Así que este día también desapacible, aunque ya, bueno, sin tanta lluvia, menos nubes y con algún claro. Y el domingo pues va a seguir también el viento del nordeste, solo que va a amainar un poquito, entonces bueno, pues no va a ser tan desapacible como esto, y además tienden a subir un poco las temperaturas el domingo, ya sin lluvias este día, aunque bueno, sí que puede haber algún chubasquillo, pero débil y poca cosa. Ya digo, el domingo un poquito más apacible, pero aún frío, las temperaturas máximas como mucho sobre los 9 grados. Y ojo, porque las mínimas debido al viento y a que vamos a tener algo nube, no van a ser tan frías como esta pasada madrugada, que hemos tenido hasta 2, 3 bajo cero en muchas zonas de la sierra, van a estar sobre 0, 3 grados, pero vamos, frío también por las noches y por el día, pues eso, el viento como protagonista todo el fin de semana con ambiente desapacible. Y ya el lunes, la próxima semana, no todo iba a ser negativo, la próxima semana hay que decir que amaina el temporal, que volveremos a tiempo estable. El lunes sí es verdad que estará nuboso, pero con viento aún, pero ya subirán las temperaturas, ya estamos hablando para el lunes de 11 grados, y que en los días siguientes, pues Eureka, vas a ver el sol, por fin vas a ver el cielo azul, que sea sin viento, sin viento nordeste, pero ya flojito, más flojo, y bueno, las temperaturas irán subiendo progresivamente a partir del lunes, martes, miércoles, no mucho, 12, 13 grados. Y podríamos tener ya al final de la semana, hacia el 11, bueno, un veranillo de San Martín, pero un poco descafeinado.
sí que podríamos, por lo menos vamos a ver el sol y no va a ser tan intenso el viento del nordeste en la próxima semana, que ya va a ser más apacible y más agradable. Estupendo, pues muchas gracias Daniel por toda la información. Volvemos a encontrarnos el jueves, te seguimos a lo largo de la semana en nuestros servicios informativos. Que me está esperando en directo Gerardo de Mateo, así que me voy. Esta vez es al revés, la semana pasada conectabas tú con él, hoy yo, y él está afuera. Gracias Daniel, hasta el jueves. Nos vamos en directo con Gerardo de Mateo. Reika Decoración patrocina este espacio. A las 5:48, como les decía, nos vamos a ir en directo a saludar a Gerardo de Mateo y a nuestro joven protagonista de la historia que nos presenta, un jovencísimo skater, si no me equivoco tiene solo 6 años nuestro protagonista y está a punto de competir en esta disciplina. Nos vamos hasta las instalaciones de Deslízate, a pie de pista está Gerardo de Mateo. Buenas tardes, Gerardo. Muy buenas tardes, Eneca, ¿qué tal? ¿Todo va bien por ahí? ¿Va a hacer bueno y todo o no? No, va a hacer frío. Bueno, va a hacer frío. Pues mira, eso aquí nos da igual que haga frío, llueve, nieve o haga granizo, porque estamos en unas instalaciones espectaculares en Deslízate, como veis aquí, y nosotros lo que vamos a hacer hoy es una conexión en directo bastante especial. ¿Por qué? Porque este fin de semana se celebra el segundo campeonato de Castilla y León de skater, de patinadores, y nosotros hemos querido darle la vuelta a la tortilla y hacer algo especial. ¿Con quién? Con la persona más joven que va a competir en esa disciplina de los más pequeños, que le tengo aquí. ¡Hola, Alan! Hola. Pero tío, yo creía que tú ibas a ser monaguillo de pequeño, que tocabas las campanas, Alan, pero no, eres skate. Sí. ¿Qué es eso de ser skate? Pues patinar. Patinar, ¿y por qué las cosas las llaman en inglés? ¿Tú te das cuenta? Skate. Pues no lo sé. ¿Qué mola más? Sí. ¿Qué mola más, patinador o skate? Skate. ¿A ti lo que más te gusta? Oye, ¿me cuentas? Porque tú tienes 6 años solo. Sí. Solo o muchos, depende cómo lo mires, ¿no? Sí. ¿Cómo empieza un tío como tú, un tío grande de 6 años, a patinar? ¿Cómo empezaste? Porque me rompí el codo. Me rompí el codo con el scooter y ya no me gustaba más el scooter porque no quería que me haga otra vez daño. Entonces, al final, quería el skate porque era más chulo. ¿Era muy chungo? Muy chulo. Ah, y el scooter fuera. Sí, fuera. Vale, ¿y cómo empiezas aquí en las instalaciones con papá? ¿Cómo empiezas a...? Porque para ser un buen skate, Alan, hay que darle muchas horas de entrenamiento, ¿eh? Bueno, la vez que más he patinado ha sido un día entero. ¿24 horas non-stop? Sí. Pero ¿y cuándo duermes? Por la noche. Pues si has dicho que estás de 24 horas dándole que te pego, ¿cómo va? ¿Duermes de...? ¡Ah! ¡Duermes encima del patín! Pues igual sí, lo podría hacer. Pero enséñalo que se vea. Oye, vemos que además aquí en Deslízate es obligatorio todo esto, ¿verdad? Las protecciones, ¿a que sí? Sí. Pero te falta la cosa más importante del traje. El patrocinador principal tuyo, que es tu madre, Ana Mate, dietista. ¿Dónde está esa pegatina? Pues no lo sé. Bueno, prepárate, porque ahora voy a hablar con papá, que me parece que es el gran culpable de que tú estés hoy aquí. Hola, Rubén. Hola, muy buenas, ¿qué tal? Pues ¿cómo os da por esto del skate, Alan? Pues bueno, es un deporte que no es un deporte al uso, como decimos, como el fútbol, baloncesto, otros deportes que estamos más acostumbrados. Y bueno, Alan era un niño que en muchos momentos tenía miedo a alguna cosa o que incluso le costaba relacionarse con otros niños. Entonces, bueno, en el skate hemos encontrado esa kriptonita, ¿vale?, como de alguna manera, para que Alan se relacione con otros niños, ayude a otros niños, le ayuden a él y que luego, como superación, pues todos los días se aprenden un poco y se aprende a superar muchos retos en el skate. Con las caídas se aprende, ¿verdad? También. Es verdad, hombre. Rubén, ¿cómo es para un padre que compita en el torneo de Castilla y León muy por debajo de la categoría más pequeña
que es ya a partir de 8 años. Pues a ver, ha sido todo un poco, todo el tema de campeonatos y demás, nos hemos ido un poco enterando ahora, según vamos viajando y vamos conociendo más gente, pues se conoce mucha gente a través del skate, en todas las ciudades hay un skatepark, hay gente que patina, conocemos a otros niños, entonces bueno, pues siempre te animan a esas competiciones que en estas edades más que competiciones son juegos, ¿no? Son juegos, son quedadas y es aprendizaje que ellos van a estar durante, por ejemplo, 2 rondas de 45 segundos, toda la atención es para ellos, son niños muy pequeños, entonces bueno, para ellos también van a desarrollar mucho potencial en ese momento para desarrollarse. Qué guay, ¿cómo va a ser la competición? ¿Qué pruebas tiene que hacer? Lo que estamos viendo aquí muy parecido, ¿no? Sí, a ver, se va a hacer en Valladolid, en el Skate Valley, ¿vale? Es un indoor, como un skatepark indoor, todo de maderita, entonces bueno, son varias rondas con varias categorías, desde los 8 hasta la absoluta, y de lo que se trata es que cada participante haga 2 rondas de 45 segundos. O sea, el niño tiene que saber, el niño, el adulto o quien sea, en 45 segundos tiene que demostrar todo lo que sabe. El 360, la vuelta al baile. Todo lo que sabe en el skatepark y con las rampas que hay allí. Entonces, bueno... O sea, habéis hecho una especie de coreografía. Al final, sí, al final es un poco así, es preparar una coreografía, una serie de trucos que les sepas hacer muy bien y que ese día te salgan perfectos. Ese día no puedes intentar nada nuevo, digamos. No, está claro. ¿Qué has preparado, Alan? Pues una ronda guay. Pero dime qué trucos vas a hacer. A ver, un 360, Me voy a pasar el spine, voy a volar. ¿Perdona? Volar. ¿Pero vas a volar pero sin Red Bull ni nada? No. Eso sí que es raro, pero bueno. ¿Vas a hacer más cosas todavía en 45 segundos? Sí. Bueno, yo quiero, si quieres, que me hagas aquí una especie de prueba, no de todo lo que vas a hacer en Valladolid, pero como en este programa nos gusta el riesgo, cuando son las 17:54, ¿qué te parece si le damos también a papá? Y hacéis una coreografía los dos juntos. Venga, ¿nos tiramos los dos? ¿Sí? Venga, pues venga. Nosotros vamos a seguir, Marimar. Marimar, no te voy a poner ruedas de momento porque ya es lo que nos faltaba, ¿verdad? Entre la mochila. Y ahí vemos a Rubén y a Alan cómo nos van a hacer una pequeña coreografía de parte, por supuesto, parte de lo que vamos a poder ver en ese campeonato de Castilla y León. Obviamente el padre, claro, es un afamado surfero, que manda carajo también ser un buen surfero viviendo en Burgos y siendo de Burgos, ¿verdad? Ha retomado además el patín, gracias también a todas las horas que tiene que meter con el niño para que el niño también tiene que aprender, ¿no? Entonces ahí. Venga, Alan, que estamos en directo, tío. Venga, va. ¡Ahora! Y ahí van los dos, fijaros, mirad la chulería que tiene el tío, cómo coge el patín, cómo enseña el dibujito, porque claro, a él le han enseñado que tiene que enseñar la parte de abajo del patín, mírale. Y lo clavó, ¡sí señor! ¡Sí señor, Que eso lo sé yo, que lo has clavado, ¿A que eso se llama clavar? Tírate de rodillas, tírate de rodillas. Aquí hay que tirarse de rodillas, yo también aprendo, ole. Eso se llama clavada, ¿no? ¿La has clavado? Pues sí. Pero que es que eso es muy difícil, ¿no? Sí. Bueno, escúchanos, a toda la gente de Burgos que nos está viendo, Alan, ¿vas a darlo todo por los burgaleses en Valladolid? Yo creo que sí. ¿Estás muy preparado? Sí. Otra cosa que no te he preguntado que también es muy importante, el cole. ¿Cómo llevas el cole? Porque el cole es más importante que el patín, Ya. ¿Y cómo lo llevas? Pues un poco mal porque tengo muchas tareas. ¿Cómo que mal? ¿Por qué? Porque tengo muchas tareas. Claro, pero para patinar hay que hacer la tarea primero. Sí, bueno. Dile cuánto has sacado. ¿Cuánto has sacado? A ver, ¿en qué examen? ¿De qué? En el inglés un 10, en Claro. el de matemáticas un 9 y en el de siguiente matemáticas un 10. Entonces, ¿por qué me dices que lo llevas mal? ¿Por qué sí? ¿Y si lo llevas de sobresaliente? Bueno, pues mira, desde aquí, desde el programa, nosotros te vamos a desear muchísima suerte. Hablaremos contigo sobre todo y te vamos a hacer un seguimiento muy especial porque ya sabes que el patín ahora es deporte olímpico. Sí. Entonces yo quiero que traigas algún día una medalla para España y para Burgos, ¿te parece? Sí. Si lo consigues, ¿seré yo el que te entreviste primero? Yo creo que sí. ¿Palabra de skater? Sí. Choca. Pues muchísimas gracias. Venga, adiós. Venga, adiós. Rubén, gracias. Vale, gracias. Pues ya veis, aquí la figura con su padre que nos va a representar en Castilla y León este fin de semana. Hablaremos mucho de Alan seguro porque yo creo que se lo merece y quién sabe si nos va a traer la primera medalla burgalesa en unos Juegos Olímpicos de skate, NK.
Atento al niño que va a dar la campanada. Promete, Alan. promete. Muchas gracias, Gerardo. Un beso para Rubén y para Alan. Y para ese espacio, Deslízate, que es un sitio fantástico donde se practica este tipo de deporte y se patina en general de forma muy segura, como han visto con las protecciones. La seguridad es lo más importante en este tipo de deportes. Ojalá hablemos de Alan en el futuro en muchas ocasiones. Estoy segura de que sí. Por cierto, le mandamos un beso también a su madre, Ana Mate, a la que seguimos en el espacio Cita Previa que presenta mi compañera Verónica González. Es nuestra dietista de cabecera, ya lo saben. Mucha suerte para Alan este fin de semana. Nosotros nos despedimos, pero por hoy volveremos a encontrarnos mañana a partir de las 4:30. Como siempre en directo. Mañana nos va a acompañar nuestro psicólogo de cabecera para hablar de educación. Mañana vamos a hablar de la motivación en niños y adolescentes con Fernando Pérez del Río y una invitada. Veremos también una de las últimas obras de John Te lo busca y estaremos con Inés Sancho, con Princess Bike, en un movimiento de mujeres deportistas que tendrá Burgos como capital en su primer evento presencial. Será mañana. Les esperamos.